Saludamos a todos los hermanos que nos están viendo, Dios los bendiga y damos gracias por poder estar compartiendo con ustedes este mensaje que tiene que ver con lo que Dios nos quiere hablar en esta tarde. Hermanos, quiero que usted busque en su Biblia en el Antiguo Testamento. Vamos a buscar en el segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 1 en adelante. Esa es nuestra cita bíblica en esta tarde. Segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 1 en adelante. Mientras ustedes buscan, quisiera hacer un pequeño comentario con respecto a los libros de Reyes. Ustedes saben, y el que no sabe está conociendo en este momento, que Dios en el Antiguo Testamento no ha tratado con todas las naciones en general. Él ha elegido a la nación de Israel, al pueblo de Israel, para tratar con ellos de una manera especial. Son el pueblo escogido de Dios. Y a través de ellos Dios tenía el propósito de traer luz en aquel entonces, la salvación también para los demás naciones, ¿sí? Ese era el propósito de Dios. Y nosotros vamos a notar, hermanos, que estamos entrando en la historia de Israel y entramos aquí en el periodo de los reyes. Debemos saber que hubo un tiempo en la historia del pueblo de Dios, o sea, de Israel, que existieron reyes, ¿sí? Y sabe que la Biblia nos enseña que hubo reyes malos y reyes buenos. Nosotros hoy vamos a tomar de un rey llamado Ezequías, un rey que hizo las cosas bien, ¿sí? Y realmente, hermanos, este rey es digno de imitar. Por eso el mensaje de esta noche se llama el rey digno de imitar. Ahora la pregunta es, ¿qué habrá hecho este rey para que aún nosotros, mire hermanos, después de tantos años, podamos ver sus acciones como dignas de imitar? ¿Qué es lo que habrá hecho? Bueno, de eso se trata el mensaje de esta tarde. Primero oramos al Señor y después damos lectura a la palabra del Señor en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 1 en adelante. Oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este momento, Señor, que tú nos das, este nuevo día de vida. Gracias, Señor, por todos los hermanos que van a estar viendo este video. Gracias por los hermanos que están presentes. Y tú sabes y conoces, Señor, que necesitamos oír tu voz. Por eso te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos hables de una manera que todos podamos comprender, entender de una manera clara, sencilla, lo que tú nos quieres decir para poder vivirlo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Ahora leemos la palabra del Señor y dice así las Escrituras en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 1 en adelante. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reunió en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos, y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehushtan. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová
y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y su frontera, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Amén. Hermanos, aquí nosotros podemos ver que el escritor del libro de los Reyes está haciendo una biografía, una descripción de lo que fue Ezequías. Habla cosas muy puntuales, ¿sí? Y muy resumidas en cuanto a su vida, pero él se extiende más en lo que él hizo bien, ¿sí? Y hay 5 cosas, 5 actitudes de este rey llamado Ezequías, aunque era muy jovencito, tenía 25 años cuando comenzó a reinar. Este joven rey hizo las cosas que a Dios le agradaban en su tiempo. Por lo tanto, dice el texto bíblico que hemos leído, que Dios estaba con él, que Dios los prosperaba, y a donde salía, hermanos, este hombre tenía el apoyo de nuestro Dios. ¿Sí? Lo primero que vamos a notar, hermanos, se encuentra en el versículo 3. El versículo 3 dice que Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que Ezequías en su tiempo como rey, hermanos, pudiendo haberse corrompido como los otros reyes malos, por el poder, por el dinero, por toda la autoridad que se le delegaba en aquel entonces, él, hermanos, renunció a esas cosas e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. El versículo dice, en el versículo 3, hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. ¿Sí? Hermanos, él no era hijo de David directamente, sino que venía de esa simiente, venía de esa generación donde estuvo David. Hermanos, este joven decidió hacer lo recto ante los ojos de Jehová. Qué interesante es poder notar esto. Hacer lo recto es, hermanos, hacer las cosas como Dios quiere. Hacer lo recto es hacer las cosas como a Dios le agrada. Hacer lo recto es hacer la voluntad de Dios como Él está esperando. Ezequías en su tiempo hizo lo recto. Ahora llama la atención, hermanos, y nosotros debemos notar esto, que el escritor dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Qué importante es que nosotros podamos notar esto. Y esto, hermanos, aunque nosotros estemos viviendo mucho tiempo después, nos enseña a nosotros también como iglesia. Porque esta actitud también nosotros tenemos que tener como cristianos genuinos y verdaderos. Ahora nosotros también como hijos e hijas de Dios tenemos que hacer lo recto ante los ojos del Señor. Hermanos, no tenemos que caer en la necedad, de querer agradar a los hombres, querer fingir algo que no somos, querer, hermanos, pretender que los hombres nos aprueben, mientras el que nos debe dar la aprobación es Dios. Sí, Señor. Por eso, esto nos enseña a nosotros que los ojos de Dios están siempre sobre su pueblo, en nuestro caso sobre la iglesia. Usted se puede esconder del pastor, usted se puede esconder de los hermanos y hacer lo que a Dios no le agrada. Pero hay alguien del cual usted no se puede esconder. Por eso, cada día que nosotros los cristianos tenemos vida, tenemos que vivir haciendo lo que Dios está esperando, lo que Dios quiere, su voluntad para nuestra vida.
Amén. Entonces, hermanos, la primera actitud digna de imitar de Ezequías es que él hizo lo recto ante los ojos de Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros ante los ojos de Dios? ¿Será que estamos viviendo una vida cristiana recta, como a Dios le agrada? ¿O será que nos estamos torciendo, nos estamos desviando? Si ese es su caso, arrepiéntase hoy. Pídale perdón al Señor y comience a enderezar su vida ante Dios. Comience a alinearse nuevamente a la voluntad del Señor. Y el Señor le va a perdonar y le va a fortalecer, le va a ayudar si su arrepentimiento es verdadero y le va a enseñar a hacer lo recto ante sus ojos. Amén. Amén. Bueno, lo segundo que hizo, hermanos, Ezequías, dice el versículo 4, es que exterminó la idolatría. Y esto es interesante también analizarlo. Dentro del pueblo de Dios existía idolatría. Esto es lo interesante, hermano. Cuando Israel comprendía que existía un solo Dios, pero ellos, hermanos, por tener reyes malos que habían desviado al pueblo, el pueblo también había caído en idolatría. Pero ahora Dios permitía que reine un rey bueno, Ezequías. Y este rey, hermanos, exterminó la idolatría. Nosotros podemos notar en el versículo 4 que él quitó, que él quebró, que él cortó y que él hizo pedazos. ¿Sí? Todo lo que en aquel entonces era idolatría. La palabra del Señor nos dice, hermanos, en el versículo 4, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nehushtan. Mire, hermanos, cómo el pueblo de Dios fácilmente, Israel en aquel entonces, se desviaba y caía una y otra vez en idolatría. Y así también, hermanos, pasa con la iglesia de este tiempo. Nosotros suponemos, como hijos de Dios, que quizás usted ya no tiene idolatría, que usted ya, hermanos, se ha apartado, si comprendió el Evangelio, totalmente de los ídolos. No vaya a ser que aún después de conocer la verdad, usted siga enredado en idolatría. Usted siga, hermanos, teniendo dioses de madera, de yeso, amuletos, símbolos, crucifijos y todas esas cosas que delante de Dios son abominables, porque Él es el único Dios. Amén. Y nada, hermanos, de lo que el hombre pueda hacer con sus manos puede representar lo que es Dios. Hay un solo Dios verdadero, un solo Dios que creó los cielos y la tierra. Hoy nosotros muchas veces, sin darnos cuenta, nos desviamos y caemos en esa idolatría. Pero que Dios nos ayude para entender, hermanos, que idolatría no solamente es postrarse ante un ídolo. Idolatría también es todo lo que, hermanos, demanda adoración en nuestro corazón antes que Dios. Muchas veces estamos idolatrando las cosas materiales. Muchas veces estamos idolatrando, hermanos, a una persona. Muchas veces estamos cayendo en diferentes idolatrías. Pero Dios en este tiempo como iglesia nos pide que imitemos la actitud de este rey Ezequías, que cortemos definitivamente con todo lo que sea idolatría. Sea idolatría, hermanos, de ídolo o sea idolatría de cualquier cosa. El único que tiene que reinar en tu corazón y que se merece toda tu adoración, alabanza, es Dios. Amén.
Amén. Usted no entrone más nada en su corazón, solamente a Dios. Amén. Entonces vemos, hermanos, que la segunda actitud digna de imitar de este rey es que él exterminó la idolatría. ¿Habrá exterminado usted también la idolatría? ¿O será que todavía está dudando? Hermanos, nosotros comprendemos que hay muchas personas que vienen de una falsa religión, de una falsa enseñanza, de errores, pero usted tiene que salir definitivamente de una vez y para siempre de esa idolatría. No siga persistiendo en eso porque eso no le agrada a Dios. Haga como Ezequías, corte, rompa, deshaga todas esas cosas, si es que las tiene. Y si está en su corazón, dígale al Señor, Señor, limpia mi corazón de estas cosas. Amén. Porque no quiero ser un idólatra. Quiero solamente conocerte a ti, amarte a ti, como nos enseña tu palabra. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Amén. Bueno, hermanos, lo tercero que hizo Ezequías es lo siguiente: en Jehová puso su esperanza. Qué hermoso es esto, hermanos. Qué hermoso es poder poner la esperanza en el único y verdadero Dios. Hay muchas personas que ponen su esperanza en los hombres. Otras personas ponen su esperanza en ellos mismos, en lo que ellos son como personas, en su prudencia, en su capacidad, en su intelecto. Pero este hombre, hermanos, teniendo ese lugar tan importante de rey, sin embargo, puso su esperanza en Dios. Su esperanza estaba solamente en Dios. El versículo 5 dice: en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Mire, hermanos, ahí el beneficio instantáneo de poner en Dios nuestra esperanza. Así como Ezequías puso su esperanza en Dios, hoy la iglesia, ustedes, yo, todo cristiano verdadero, tiene que seguir poniendo su esperanza en el Señor. Hermanos, usted no confíe en usted mismo, no confíe en los hombres, ponga su confianza, ponga su esperanza en el único y verdadero Dios. Amén. ¿Eh? También podemos ver, hermanos, que Ezequías, entre las actitudes dignas de imitar, siguió a Jehová. Pero, hermanos, no lo siguió como él quiso, lo siguió fielmente. Versículo 6 decía: porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. O sea, hermanos, que este rey siguió a Dios en aquel entonces, pero de una manera especial. Fue fiel. Fue fiel en la obediencia, fue fiel en los mandamientos que a él le tocó guardar, los mandamientos que había prescrito Moisés, y no se apartó de Dios. Hoy, hermanos, nosotros debemos reconocer que una realidad de la iglesia es que muchos creyentes van y vienen, y aún existen aquellos que se han apartado de Dios y de su camino. Que Dios tenga misericordia y que le abra los ojos urgentemente antes de que sea demasiado tarde. Pero nosotros, que por su gracia, por su amor y su misericordia nos fortalece para seguirlo así, lo podamos continuar haciendo. Amén, Señor. Pero si usted estaba en su corazón pensando en querer abandonar el camino del Señor, en querer volver atrás, no lo haga. Recapacite, piense, reflexione, porque una vez, hermanos, un discípulo del Señor
le refirió estas palabras a Jesucristo: Señor, ¿a dónde iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Amén. ¿A dónde va a ir usted si no es a Dios? ¿Quién va a poder estar como Dios está con usted? Amén. ¿Quién le va a poder dar salvación eterna como solamente Dios lo puede hacer? Por eso, hermanos, el escritor de Hebreo nos advierte que en ninguno de nosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Usted no se debe apartar de Dios. Usted debe seguirlo como lo hizo Ezequías, fielmente al Señor y obedeciendo en todo lo que Él nos enseña en su palabra. Amén. Amén. Gracias. Entonces hasta aquí hemos visto, hermanos, que este rey, digno de imitar sus acciones, fueron las cosas que él hizo, lo que a nosotros nos enseña en este tiempo, aún como iglesia. Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, exterminó la idolatría, en Jehová puso su esperanza y siguió a Jehová fielmente. Pero hay algo que Ezequías también hizo. Decía los últimos versículos 7 y 8: y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y su frontera, desde las torres de los atalayas hasta la ciudad fortificada. ¿Qué es lo que hizo Ezequías por último? Se rebeló contra sus enemigos. No sirvió, hermanos, al rey de Asiria y dice que combatió a los filisteos. Así también el cristiano no debe, hermanos, rendirse ante el rey de este mundo, ante el príncipe del aire, que se llama Diablo y Satanás. Nosotros tenemos, hermanos, a Dios de nuestra parte. Y el escritor, hermanos, del Nuevo Testamento dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Tristemente, muchos cristianos se están doblegando y rindiendo ante las acechanzas de un enemigo vencido. Pero él, hermanos, el enemigo de nuestra alma, ya ha sido vencido por Jesucristo. Y el Señor nos ha dado como iglesia todo poder, toda autoridad para echarlo fuera de nuestras vidas y de todo lo que Él trate, hermanos, de hacer en contra de nosotros como iglesia. Amén. Así nosotros también no tenemos que servir a Satanás. Nuestro servicio es solamente para Dios. Amén. Y así, hermanos, luchar contra el mundo, contra el pecado y contra todos los enemigos que el cristiano tiene en este tiempo. Amén. Ezequías, hermanos, fue un hombre de Dios, digno de imitar. Pero no quiero dejar ni cerrar este mensaje recordándole, hermanos, que nosotros tenemos que seguir sobre todo el ejemplo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Su nombre es Jesucristo. Alabado sea Dios. Nuestra vida, hermanos, tiene que estar constantemente mirándolo a Él. Amén. Aleluya. Él también, hermanos, como Rey de Reyes y Señor de Señores, jamás hizo algo que a Dios el Padre no le agradara. Por eso Él es tu ejemplo, Él es mi ejemplo. No solamente, hermanos, que es Rey de Reyes, sino que vino a este mundo, se hizo siervo y en la condición de siervo se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Todo eso por usted y por mí, para que pudiésemos tener el perdón de nuestros pecados. Amén. Por eso, hermanos, como decía el apóstol San Pablo también en sus cartas, sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos, para guardar estas
enseñanza sobre este rey que existió hace muchos años, pero sobre todo mirar las mayores enseñanzas del Rey de Reyes que se llama Jesucristo. Amén. Vamos a adorar al Señor un instante, y si usted, hermanos, no estaba haciendo lo recto ante los ojos de Dios, arrepiéntase, arregle su vida, alíñese a la voluntad del Señor. Si usted no había exterminado la idolatría, extermine la idolatría definitivamente en su corazón. Si usted estaba poniendo su esperanza en otras cosas que no es Dios, vuelva, hermano, su esperanza en Dios por medio de Jesucristo. Si usted no le estaba siguiendo fielmente, sea valiente, tome la decisión definitiva de seguir a Dios para siempre y en obediencia. Y si usted no estaba luchando contra su enemigo, luche, porque usted ya es un vencedor por medio de Cristo Jesús. Amén. Amén. Adoremos al Señor un instante. Si notas que aprendí a andar solo, si notas que aprendí a vivir sin ti, si notas algo así, que solo dependo de mí, si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo. Si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien, háblame. No me dejes continuar, háblame que es por mi bien, háblame y hazme saber que yo estoy mal, háblame, por favor corrígeme, y aunque duela hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Señor, en esta noche tú nos has hablado por tu palabra. Por eso te damos gracias, te alabamos y te glorificamos. Señor, como dice esta adoración, que tú, Señor, nos ayudes para que podamos corregirnos. Que tu Espíritu Santo nos convenza de todo aquello que pudiésemos estar haciendo mal. Señor, ayúdanos para poder ser imitadores de ti. Como tú, Señor, has permanecido fiel en todos los mandamientos de nuestro Padre, que así nosotros como iglesia en este tiempo podamos seguir tu ejemplo y obedecerte en todo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, y que tú continúes obrando en nuestra vida conforme a tu santa y divina voluntad. Hazme entender que no estoy bien.